te llama la atención? Seguimos en Nuevo Siglo TV, estamos con Claves Políticas, con legisladores del Partido Nacional, Analía Piñeirúa y Jaime Trovo, con diputados del partido del Frente Amplio, de la coalición de izquierda gobernante, Aníbal Pereira del MPP y Alfredo Basti de Asamblea Uruguay. Estamos hablando de quién gobierna mejor. Quedó algo, digo, bueno, usted respondía sobre lo que podía ser el tema que decía Analía Piñeirúa, la diputada blanca, sobre algunas idas y vueltas que puedan generar confusión. Usted decía, más allá de eso, lo que hay que ver es cómo se gobierna, cuál es el resultado. En ese sentido, en la comparación de lo que ha visto, de cómo se gobierna el Frente Amplio y cómo gobierna el Partido Nacional, y en la visión que puede tener ahora desde el oficialismo, porque un poco lo que decíamos, la izquierda había estado siempre en la oposición, ¿no? Ahora se comprenden algunas cosas, o se valoran algunas cosas de cómo pudo haber gobernado el Partido Nacional, o se ve como que fueron gobiernos malos y que gobiernan mejor el Frente Amplio. A ver, yo no creo que en la vida todo sea blanco y negro, no es así, ¿verdad? Sí hay, los gobiernos marcan claramente su camino, sus objetivos, y obviamente que los objetivos planteados en los programas de los partidos fueron muy diferentes, y sin duda, casi, eso no hay duda, si no se plantearían las cosas de esa manera. Ahora, no se puede decir que alguien haga todo mal, porque en realidad en la vida siempre alguna cosa se acierta, ¿no? Lo que sí partimos de propuestas y hacia objetivos diferentes, ¿no? Basta simplemente ver los programas. Ahora, en realidad el Partido Nacional tuvo participación en los gobiernos desde el 90 hacia adelante, en todos, más allá de que en el 90 fue el presidente y básicamente su ejecutivo una integración mayoritaria del Partido Nacional. Pero esa fue la forma que en el país se gobernó en los últimos 15 años, donde obviamente los dos partidos mayoritarios tuvieron incidencias importantes en las decisiones de esos gobiernos. Entonces, en los temas que estamos hablando, ¿verdad? Yo no tengo duda de que en el Uruguay le está yendo mucho mejor, más allá de que haya realidades internacionales que sean favorables hacia nuestra coyuntura. Ahora, también lo hubieron en otros gobiernos. Yo recuerdo en el gobierno del 96, en el gobierno de Sanguinetti, en el segundo periodo, cuando se planteaba la cantidad de autos que se habían vendido, y eso estaba demostrando un crecimiento económico que lo había en esos años, pero ese crecimiento económico no generaba en el conjunto de la economía del país la realidad que hoy se está viendo, en el salario de los trabajadores, en lo que es la distribución, en las políticas sociales, en la política de salud, de educación, que obviamente tenemos problemas en muchos de esos temas, pero no hay duda que los recursos públicos que se están volcando hacia las políticas clave de la vida de la gente, ¿verdad? Venimos en un proceso de una reforma de la salud que está transformando la salud en este país. La mortalidad infantil, hace pocos días escuchábamos datos que bajamos a niveles históricos, ¿verdad? Entonces, eso no es producto de la casualidad, es producto de la aplicación de políticas que obviamente uno invierte hoy, uno hace el esfuerzo hoy, pero los resultados los empieza a ver paulatinamente en el esfuerzo que se va haciendo y continuando esa línea. Está bien. Asti, en la última elección el Frente Amplio planteaba mucho la cuestión de pedir el voto a la gente para seguir, porque decía, porque si no, esto se va a un retroceso, ¿no? Exactamente. O sea, volver a los 90. ¿Usted cree que si volviera a gobernar el Partido Nacional sería un retroceso? Sí, creo que hay elementos suficientes de evaluación de los dos periodos como para poder afirmar eso. Por eso a nosotros nos preocupaba mucho el hecho de que no se detuviera ese proceso, de la misma manera que nos va a preocupar durante todo este periodo también plantear de que seguramente no va a ser suficiente para construir el modelo de país que nosotros queremos con mayor equidad, asegurando ya de por sí de que el Uruguay da un salto cualitativo del cual no se pueda regresar atrás. Pero sobre el tema de la inestabilidad que se planteaba, habría que recordar, y muy bien lo decía Aníbal, de que los partidos tradicionales coparticiparon desde el 85
hasta el 2005 en los distintos gobiernos, intercambiándose de su papel, pero siempre coparticipando en esos gobiernos. ¿Y qué crisis? O sea, fundamentalmente al principio, en los primeros 2 o 3 años. Después, cuando se empezaban a acercar el año de las elecciones, se creaba todo el problema de los alejamientos de las coaliciones o los gobiernos de unidad nacional que se expresaban porque el tema electoral pesaba. En el Frente Amplio podemos tener nuestros problemas internos, pero los resolvemos internamente también. Y lo resolvemos de la manera que la gente conoce. El Frente Amplio siempre, tarde o temprano, llega a la mejor resolución para el país. No solamente para el Frente Amplio, sino para el país. Y la historia del Frente Amplio, desde el 71 a la fecha, tiene muchos ejemplos de cómo nos hemos manejado en esos temas. Pero fundamentalmente lo que nos importa en este momento del país es asegurar ese crecimiento sostenido y sustentable con equidad, con mejor distribución del ingreso para todos los uruguayos. Y acá hay un tema fundamental. Nosotros recién hablamos en el bloque anterior del tema de las inversiones, pero también tenemos que hablar del crecimiento del empleo que permiten esas inversiones y cómo a través del mejoramiento del empleo y de la negociación colectiva de salarios, cosa que se eliminó durante el gobierno del Partido Nacional, se han logrado el crecimiento de los salarios de todos los sectores. No como pasó en el gobierno del Partido Nacional, que solamente aquellos sectores que tenían una fuerte presencia de peso en la sociedad lograron un aumento. Todos los demás bajaron, perdieron salario real en ese periodo. Y eso son cifras que se pueden demostrar. Acá todos, incluso los trabajadores rurales, los domésticos que nunca habían tenido ninguna participación en la fijación de sus salarios, hoy la tienen. La tienen también los públicos a través de la negociación colectiva que la ley establece. Pereira, hoy el diputado Jaime Trobo hablaba de crisis en educación, ¿no? Planteando de que bueno, el Partido Nacional ha manejado mejor el tema de la educación pública, incluso ahora desde la oposición con algún planteo que ha hecho algún director blanco, que lo que lo ha hecho el Frente Amplio. A ver, en realidad la educación fue uno de los temas que estuvo dentro de las áreas de acuerdo. De las 4 comisiones. De las 4 comisiones que tenían como objetivo definir políticas de Estado, políticas que superaran el tiempo de un gobierno para mantener una línea de acción. Y eso me parece relevante lo que sucedió, porque en definitiva nos marca un antes y un después en temas tan caros como los que se estuvieron arriba de la mesa. Educación, seguridad, energía. Ahora, obviamente que hoy nadie puede negar ni discutir los problemas objetivos que tenemos en áreas de la educación, ¿verdad? ¿Cómo salvamos esos problemas? Y dándose una situación histórica, que nunca la educación de este país ha tenido los recursos que hoy tiene para definir las políticas educativas, sobre todo que vayan en el sentido de un país que mejore en su conocimiento. Ahora, acá no se pueden saltear hechos y situaciones sociales que nuestro país vivió. Si tú tienes una población como la nuestra, de 3 millones de habitantes, donde hace 6 años, sobre ese total, había un 30% de pobreza, eso no son solo números, es gente de carne y hueso que en todos los órdenes de la vida pierde, no solo en los aspectos económicos, ir a la pobreza pierde en todos los aspectos. Nuestra educación está viviendo esas situaciones. ¿Cómo recuperas tú hoy con políticas educativas gente que entiende que a los 9 años es mejor estar en la calle que en un centro educativo? Tenemos una sociedad que cambió en muchos aspectos para mal, y esos son los desafíos que tenemos. Ahora, en este periodo se generaron situaciones que hacía muchos años no pasaban en la educación pública. Cuando se empezó a instrumentar ese fenómeno que es el Plan Ceibal, después de muchísimos años se dio en nuestro país esa controversia de que la gente se sintió incentivada a decir, no, la educación pública la empezó a ver de vuelta con aquel cariño o de aquella manera que se vio históricamente la educación pública, ¿verdad? Ahora, si acá se plantea que las responsabilidades que hoy tenemos en la educación son producto de las líneas educativas que se han aplicado hace 6 años, no hemos entendido nada. Yo creo que acá tenemos que hablar en términos de país, porque la educación, lo que en la educación suceda, se nos va la vida en los próximos 30 años, porque ¿qué país alternativo puedes crear tú en el medio de un mundo globalizado
con un nivel de pobreza tan grande y de indigencia como el que teníamos. Iba a pasar lo que estaba pasando en los últimos años, que aquellos que llegaban al mejor nivel de conocimiento se iban para Europa, y los que no llegaban a la escala ni siquiera de primaria quedaban en nuestro país. Y eso te va generando una composición de sociedad diferente, y es lo que tenemos que revertir hoy. Hoy estamos viendo la Universidad de la República instalándose en todo el país. Hoy vemos, luego de lo que fue la aprobación del presupuesto quinquenal, el compromiso que hay con nuestra educación para tener más escuelas de tiempo completo, que juegan un rol importantísimo en esta sociedad diferente hoy, sobre todo en lo que es la composición familiar. Los 100 centros CAIF, todo eso va en el sentido de que esa población que necesita un Estado y una educación pública más fuerte, la tenga del mejor nivel. Y ni hablar de los salarios de los docentes, ni hablar. Porque yo no puedo pensar en una educación que sirva para algo, que realmente siente en esa misma mesa a los educandos y a los educadores, si a un docente se le paga como se le pagaba a los maestros. Y yo soy consciente que hoy los maestros siguen estando relegados en su salario. Pero si yo miro que en el año 2000, por ejemplo, el aumento de un maestro en todo el año fue de 60 pesos, y de ahí el más, podemos comparar cómo fueron la incidencia, el salario del docente tiene o no tiene que ver en las políticas educativas. Le pongo un pequeño ejemplo como las estructuras edilicias. En mi departamento, que yo soy de Rocha, la gran mayoría de los edificios públicos estaban destruidos. La Escuela Industrial de Rocha hacía 30 años que no tenía un mantenimiento, y hoy está a nuevo. ¿Eso incide o no incide en las políticas educativas? Claro, lo que pasa es que yo no puedo construir una casa en 3 días, me cuesta. Claro. Para cerrar el bloque, digo, ¿cuáles son los desafíos que ve ASTI? Nos queda poco tiempo, pero desafío en grandes líneas para decir, el Frente Amplio va a poder demostrar cuando llegue la próxima elección que es mejor que los otros partidos tradicionales para gobernar. No, creo que el tema de la educación que recién decía Aníbal es un tema con el cual tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir mejorando los resultados, obteniendo mejores resultados. Nosotros no estamos conformes con los resultados de todo lo que se ha invertido, lo que ha invertido la población en educación, llegando a 2.000 millones de dólares el presupuesto de la educación, cuadruplicándose o quintuplicándose con respecto al 2004. Entonces tenemos que tener eso. Obviamente que en temas educativos, Aníbal mencionaba el plan Ceibal, cómo va a ser los efectos que vamos a lograr cuando logremos una mayor inserción en la educación digital, que antes es casi como la alfabetización en nuestras épocas. Bueno, eso seguramente tendrá que tener su correlato en la mejora de lo que a nosotros nos importa, la igualdad de oportunidades para seguir adelante. Uruguay no tenía mucha desigualdad de oportunidades de seguir adelante, y la educación, tomada en su conjunto, tiene que ser esa gran oportunidad para que todos puedan construir su destino. Educación, decíamos en todo, no solamente la curricular, sino la formación en todos los ámbitos, la formación para el trabajo, la capacitación, para poder que el Uruguay pueda seguir creciendo precisamente en otras ramas que no son las tradicionales, que pueda seguir diversificando su matriz productiva, que pueda seguir generando innovación, inteligencia, investigación, y en eso es los esfuerzos que seguramente tendremos por adelante. El tema de la vivienda, que es un tema que quedó pendiente del periodo anterior por las prioridades que se dieron en otros temas como el de salud y educación. Hoy el tema de la vivienda en este periodo de gobierno, tenemos leyes en el Parlamento para eso, seguramente ya la empezaremos a tratar en la Cámara de Diputados en pocos días. Es un tema que es fundamental para poder también generar esas condiciones de igualdad para poder tener un buen desarrollo humano, que es lo que nos importa. Muy bien, nos va a quedar un bloque más que nos vamos a dirigir con los legisladores del Partido Nacional para seguir hablando de estos temas y para cerrar el programa de hoy. Estamos en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV. Ya volvemos con el último bloque y ya nos despedimos luego de escuchar a los legisladores del Partido Nacional, Analía Piña Irúa y Jaime Trovo. Estábamos aquí con Aníbal Pereira del MPP y Alfredo Asti de Asamblea de Uruguay. Ya volvemos. Gracias.